El fenómeno en inglés es llamado foreshadowing, y su significado es el presagiar o dar pistas sobre eventos que veremos en un futuro en una obra. Como no encontré mejor traducción de esta palabra en español, he usado este título. Habiendo aclarado la definición de este concepto, es difícil no asociar a One Piece con el excelente uso de este recurso. Y es que Eiichiro Oda y su equipo creativo lo usan todo el tiempo, y no se dan vueltas a la hora de invertir para el futuro. Clara prueba de esto es el hecho de que tenemos eventos que ocurrieron en el comienzo de la serie y que perfectamente pueden tener repercusión en los capítulos actuales. Y es que, como hemos dicho en otras instancias, el mundo de One Piece está tan bien construido que hasta da miedo. En este video analizaremos las 10 mejores pistas, revelaciones y troleadas más grandes de One Piece. Advertencia: altos niveles de spoiler del anime, al menos hasta el arco actual, están advertidos. Número 10. El Smile. Durante el arco de Punk Hazard tuvimos un científico bastante excéntrico, el cual trabajaba para el en ese entonces Shichibukai Doflamingo. En pocas palabras, César producía este misterioso gas llamado Smile, el cual servía para crear las Akuma no Mi artificiales luego de ser procesadas por Doflamingo y ser convertidas en Smile, pues este Smile ya había sido nombrado por Doflamingo antes. Sin embargo, la gente solía pensar que se refería simplemente a sonrisas debido a su traducción al español. Aún más, considerando el papel risueño que nuestro plumífero amigo muestra hacia afuera. Esta es la era de las sonrisas, Doflamingo afirmaba mientras reía. Número 9. Los Tontata. Este detalle me fue comunicado por Eduardo Zamorano en la caja de comentarios de mi video anterior. Todos conocemos a los Tontatas, miembros de una curiosa tribu que dice ser seguidora de su más grande héroe, a quien nosotros conocemos popularmente como el mentiroso Norland, que de mentiroso no tenía nada, por cierto. Pues increíblemente, en un capítulo que data del año 2003, vemos a Norland comentar que visitó una ciudad de enanos, a los cuales salvó de vivir en cautiverio y aislados del resto del mundo. Una pista que tiene 10 años de diferencia entre los años de publicación de sus capítulos correspondientes. Número 8. La muerte de Portgas the Ace. Sabemos que Eiichiro Oda a veces nos regala imágenes coloreadas. Se nota que la pasa muy bien poniendo a los Mugiwara en situaciones peculiares. Sin embargo, en la imagen del capítulo 520, tenemos unas señales bastante peculiares. En la mano derecha de Luffy tiene un as de picas, y en la izquierda una calavera, que lógicamente representan la muerte. Si es que queda duda, lo más importante de Brook y su chiste más recurrente es el hecho de que está muerto. Luffy mira al cielo sufriendo por la carta de la muerte que se ha cruzado con su destino, mientras el as de pica está bajo él. ¿Esto no nos recuerda algo? Sin duda una pista bastante creepy y tenebrosa de parte de Oda. Número 7. La Bonnie Brook. A estas alturas no es impactante para quienes ya lo sabemos hace tiempo, pero el conectar las cosas así... Oda. El hecho de haberle dedicado un mini arco a la Bonnie y el viejo Crocus parecía una más de esas cosas con las que decíamos: ¿en serio, Eiichiro Oda? ¿En serio te tomaste un mes para dibujar un arco que no tendría ningún impacto en la historia? Pues ya nos podemos tragar nuestras palabras, pues Brook ya va de vuelta a ver a su querida ballena Labón. Brook solamente procura cuidar tu afro, es lo único que haría que Labón sea capaz de reconocerte. Número 6. La introducción de Kurohige. Peleando con Luffy por cosas mínimas es una manera sutil y elegante de presentarnos dos personas con gustos completamente distintos. Y este es sin duda el caso de Kurohige y nuestro querido Luffy. Una pelea que comienza con una tarta terminará siendo la posible batalla final de esta historia, ya que pronto veremos que las diferencias en su moralidad son aún más grandes que su gusto por la comida. Kurohige asegura que los sueños nunca se acaban, y a pesar de que Luffy no debatiría este punto, es una forma increíblemente genial de mostrar que a pesar de que ambos hombres comparten ese pensamiento, cada uno pensaba en maneras distintas de lograrlo. Para Teach, el fin justifica los medios hasta un punto extremo. Luffy, en cambio, se preocupa de que la aventura sea divertida. En caso contrario, el título del Rey de los Piratas no significaría nada para él. Esto es aún más irónico al pensar que Teach buscaba una presa para matar, el cual terminó siendo Luffy. Pues ¿qué tuvimos como consecuencia de que Luffy se escape? El incidente de la isla Vanaro, Impel Down, Marineford y lo que queda por ver, que como dijimos antes, quizás sea la batalla final. Número 5. Jinbei. En el capítulo 69 del manga se nos introduce el término Shichibukai, 12 poderosos piratas que reinan controlados por el gobierno para actuar libremente.
siempre y cuando prestan sus servicios cuando son necesitados. Entre ellos, se nombra a un Gyojin que todos queremos, y al que le debemos más que un pequeño favor, pues se menciona al Jinbe que apenas conoceríamos luego de superar los 500 capítulos. Y no solamente eso, pues también se menciona la existencia de la isla Gyojin, al igual que el de las sirenas. Número 4. El espadachín más fuerte de la isla Gyojin. Este es un detalle bastante diminuto, la verdad, pero aún así lo pongo así de alto en la lista por lo minucioso que es. Durante la batalla en Arlong Park, Hachi, nuestro querido pulpo, dice algo bastante curioso. ¿Sabían que aparte de un hombre, yo, Hachi de las 6 espadas, soy el espadachín número 1 de la isla Gyojin? Adjudicándose el puesto de segundo mejor espadachín Gyojin. Pues adivinen qué, 12 años después, Oda introdujo a Yuzou, quien sí es nombrado varias veces como el mejor espadachín de los hombres pez, aunque lamentablemente no resultó ser la gran cosa, ya que nuestro monstruoso espadachín Marimo despedazó a ese pulpo sin mayor esfuerzo. Aún así, la diferencia de 12 años entre estos curiosos detalles es de merecida mención. Número 3. El pasado de Sanji. Vale, la serie misma nos muestra el foreshadowing en este momento en el que Nami recuerda las palabras de Sanji cuando este le comenta que nació en el North Blue. Sí, eso fue impresionante sin duda, y ya con el tan solo hecho de haber desembocado un arco que involucra a una Yonko ya sería suficiente para estar en este puesto. Aún así, hay varias curiosidades que no sabría si afirmar al 100% que fueron a propósito de parte de Oda. Como por ejemplo, la reacción de Sanji al ver la máscara de Duval caer al suelo. Sí, todos sabemos que Sanji se impresionó por la cara de Duval más que por el casco de hierro en sí, pero no deja de ser algo sospechoso y quizás una increíble coincidencia, o quién sabe, quizás Oda lo hizo a propósito. Segundo, cuando Sanji ofreció su vida ante Kuma, le dijo que la mejor opción era matarlo a él, pues en un futuro sería el que causaría más problemas de toda la tripulación. ¿Y bien, le suena esto a algún matrimonio reciente el cual implica dotar de armas y ejércitos a una Yonko? Pues claro que sí. Y finalmente, Sanji ha sido tratado como príncipe muchas veces en la historia. Mr. Prince es uno de sus más queridos personajes, o como dice Zoro, el príncipe de los idiotas. Son simplemente demasiadas cosas que sin duda merecen estar en un puesto tan elevado como este. Número 2. La existencia de Sabo. Bien, a estas alturas ya no hay duda de que la S en el brazo de Ace es una referencia a su querido hermano Sabo, quien estaba presuntamente muerto. Esto fue comprobado por el mismísimo Eiichiro Oda, quien nos ofreció esta ilustración de un universo donde Sabo nunca desapareció, y Ace no tiene la S en su brazo. Oda también tuvo mucho cuidado de nunca revelar que el padre de Luffy era otro que el de Ace, pues a fin de cuentas, solamente nosotros lo asumimos. Oda simplemente jugó con nuestras mentes por muchos años, ya que esa información estaba en nuestro inconsciente. Por lo tanto, la posibilidad de un tercer hermano nunca ni siquiera se nos ocurrió. Pero esto no es nada comparado con lo siguiente. La primera aparición oficial de Sabo pudo haber sido durante el arco de Lockdown, antes incluso de entrar en la gran línea. ¿Recuerdan qué cierto ejército revolucionario estaba en ese lugar haciendo de las suyas en ese momento? Pues adivinen qué personaje rubio, con sombrero de copa, un traje largo y negro y unos pantalones claros estaba cerca de la plataforma de ejecución de Gold Roger. Podríamos pasar todo el día discutiendo si es que ese era o no Sabo, pero cabe destacar que Oda ha hecho cosas así muchas veces. ¿Qué dicen? ¿Que es imposible porque Sabo pudo haber recuperado la memoria al ver a Luffy? No. Sabo obviamente conocía a Ace hace mucho tiempo, al igual que Luffy, ya que eran famosos piratas. Sabo simplemente los ignoró durante muchos años, ya que al ver el rostro de uno de ellos no era suficiente para recuperar su memoria. Prepárense para una explosión cerebral, pues lo que hizo que Sabo recupere su memoria y se vuelva loco fue ver la noticia de la muerte de Ace en el periódico, donde se decía que Ace había muerto a manos de Akainu. El nombre real de Akainu es Sakazuki, lo cual es lo que Sabo, Luffy y Ace compartieron cuando eran niños. Si esto no vuela tu cabeza y te hace arrodillarte frente de Oda, solamente espera ver el número 1. Número 1. Shibaraku y Wano en el Color Spread del capítulo 310. Sin duda es una hermosa ilustración de parte de Eiichiro Oda, pero no perdamos el tiempo. A pesar de ser una imagen no tan compleja, este dibujo en específico esconde muchos secretos. La estampa que vemos abajo dice Shibaraku,
lo que significa algo como estar ausente o detenerse durante un rato. Usopp y Robin se van de la tripulación durante un rato, ¿y quiénes aparecen en dicha portada? Pues sin contar al capitán, Robin y Usopp, quienes unos episodios más tarde dejarían la tripulación. Cabe destacar lo lindo del dibujo y el detalle en las ropas de Usopp, Robin y... Espera, ¿qué? ¿Ese símbolo en la ropa de Luffy acaso no es... el símbolo del clan Kozuki? Luffy vestido de samurái, luchando de parte de ellos, como en la alianza ninja pirata Ming Samurai. Y ese dragón rosa de atrás, a pesar de no ser exactamente idéntico, ¿no será acaso Momonosuke? Dios mío, sí que sí. Y esto es algo que les puedo asegurar diciéndoles que la existencia de Wano ya era algo que Eiichiro Oda tenía planeado desde antes de este episodio 310, o incluso desde antes del capítulo 100. Bah, ¿qué va? Oda tenía planeado esto incluso antes del capítulo 5, o mejor dicho, antes del capítulo 1. Pues el país de Wano es parte del universo de One Piece incluso 3 años antes de que la historia comience. Oda ya había dibujado un manga en el universo de One Piece, donde el protagonista no era nada más ni nada menos que Ryuma, el espadachín muerto que vimos en Thriller Bark. Eso hace un total de 450 capítulos y 14 años de diferencia. Eso es todo, me rindo. Podríamos quizás dar más ejemplos, pero como sabemos, One Piece tiene todo esto y más. Sin embargo, estos son los mejores que se me vienen a la mente en este momento. Espero que realmente les hayan gustado. Aprovecho para agradecer por la genial suma de 40,000 suscriptores a la que he llegado recientemente. Muchas gracias. Y muchas gracias por ver el video. Yo soy Gad y como siempre, este video es literalmente nada sin tu comentario. Así que escribe algo abajo y discutamos. ¿Se te ocurre alguna otra instancia en la que Oda nos haya troleado de esta manera? Si quieres un corazón en tu comentario, escribe la palabra secreta que he dejado en mi última foto de Instagram. Todos los que la comenten la tendrán. Y gracias nuevamente por ver el video y leo sus recomendaciones. Eso es todo, nos vemos en la próxima edición. ¡Chao!